Bien, pues vamos a comenzar. La parte que seguiría ahora de nuestro estudio en cuanto a los versos de Job, nos quedamos en el 5 y habríamos de abordar el 6, pero estuve revisando obviamente el contenido de lo que sigue en el primer capítulo de Job, y yo consideré conveniente trasladarnos a la enseñanza de Rabí Yehoshua, porque él habla todas estas cosas, pero obviamente en su contexto. Y la verdad, si nosotros con lo que estudiemos hoy vamos a poder ampliar más nuestro entendimiento de lo que vayamos escuchando de Job. O sea, se va a volver indispensable conocer estas cosas para ampliar nuestro criterio, para que de esta manera podamos conectar mejor sus palabras y no sea tan fácil que nos equivoquemos en la interpretación o en la aplicación que le vamos a ir dando cada día a este conocimiento. Así que en esta parte de este estudio sí es para introducir la siguiente sección de Job, que es del capítulo 1, versículos 6 al 22, donde ya se habla de sus aflicciones, donde se habla que entra el Satán. Pero todos nosotros ya tenemos una idea de quién es el Satán. Hoy no lo vamos a tocar, pero esto nos va a ayudar para después ya, entonces sí, entrar a clarificar mejor nuestro concepto acerca del mal. Y bueno, vamos a leer este documento que redacté. Dice el libro de Job, capítulo 1 al 6 al 22. Este es como un paréntesis. Vamos a abordar enseñanzas de Rabí Yehoshua en el libro de Lucas. Dice así: antes de comentar los sucesos narrados en Job, del 1 al 6 al 22, tocante al inicio de sus aflicciones y la aparición del Satán, es conveniente analizar porciones de la enseñanza de Rabí Yehoshua con la finalidad de ampliar nuestro enfoque acerca de las figuras ilustrativas usadas por el autor de Job en cuanto a la temática de hacer banquete, formar a los hijos, hacer talmid y Mashiach, el perdón como una oportunidad de elevación y la emuná como vehículo de equilibrio. La sección comprende de Lucas, el capítulo 14, verso 12, hasta el capítulo 17, verso 10. Eso es lo que vamos a estar meditando hoy. Vemos que en la introducción, en el primer capítulo de Job, ¿cuál es el panorama que se nos dice? Que Job es un hombre rico, que sus hijos acostumbraban a hacer banquetes, cada quien en su día, y que llamaban a sus hermanas. Lucas. Y vamos a ver en esta sección que Yehoshua habla de banquete, habla de hacer banquete, que lo invitan a él, un fariseo ilustre, lo invita a su casa a comer, y él comienza a dar enseñanzas y utiliza también la palabra banquete. En el libro de Job vemos que él se dedicaba a hacer olá, a elevar a sus hijos. Él se hacía cargo de su crecimiento. Y en esta sección, esta misma sección que va, de esta narración, de estas enseñanzas, este grupo de enseñanzas que están registradas en Lucas, también habla de ser discípulos del Mashiach, como ser hijos, no ser educados de parte del Mashiach para poder ser hijos de Elohim. También en la sección de Lucas se habla del perdón como una oportunidad de elevarse. ¿Qué tiene que ver el hecho de que un ser humano pueda perdonar a sus semejantes con que alguien se complete, con que alguien crezca? Porque mucha gente dice, es que tienes que perdonar, pero solamente vemos el lado de la ofensa. Pero ¿cómo voy a perdonar este dolor que me están causando? Pero no vemos que esa capacidad ya se desprende de que una persona esté elevada. Una persona que no es perfecta, una persona que no perdona, no sabe perdonar. Aunque tú se lo pidas, no tiene la posibilidad. Pero una persona que lo desea y que está en busca de eso es la persona que tiene el poder de perdonar, como Elohim lo haría, como Elohim lo hace a los que le ofenden. Hay un grado de comparación, y Yeshua inserta esa enseñanza oportunamente en medio de todo este conocimiento de los banquetes, acerca de ser hijos, ser discípulos del Mashiach. Y también habla acerca de la emuná como un vehículo de equilibrio. Ahorita vamos a ver por qué tiene que ver la fe, lo que se conoce en nuestro idioma como fe, que en Israel es la palabra emuná. Es una palabra que significa certeza, algo que es firme, que permanece y que no se destruye, que no pasa, que lo externo no le afecta, sino es algo que lo hace permanecer de pie. La emuná es fidelidad.
y cómo es esa característica que nosotros podemos desarrollar, cómo es que nos deje libres para vivir esta vida y para así poder alcanzar la perfección, porque se dice que Job era un hombre un hombre perfecto, que sus 10 sefirot todas las usaba, todo lo tenía, era rico inmensamente como nadie lo era en su generación. Pero tener emuná es básico, ser firme, no importa lo que pase afuera, tú sigues de pie, y es lo que le pasó a Job. Murieron sus hijos, viene la destrucción, toda su riqueza, su opulencia pasa, es destruida, y él sigue fiel a Elohim, él sigue amando, sigue fiel, que se desprende la palabra emuná. Pero eso no es así de fácil, ¿no? A nosotros nos pasan cosas y luego queremos correr. Hay la persona que maldice a Elohim cuando las cosas no salen como él espera. Y eso es el sinónimo, es señal de que esa persona no vive con emuná. No tiene de dónde asirse, no tiene equilibrada la sefirot. Usa unas y las otras no le importan. Pues la emuná es esa base que te hace crecer. Por eso hasta en otras enseñanzas él decía que el que construye una casa pone cimientos, ¿no? Algo de donde se pueda asir, esa es la emuná. El que tiene emuná es llevado por donde quiera, se derrumba cada rato. Viene la lluvia es natural que venga, ¿no? El viento fuerte, eso es inevitable. Pero el que construye bien su casa, ese permanece. Eso es lo que vamos a ver acá. Bueno, pues vamos a trasladarnos a esa parte de Lucas. Vamos al capítulo 14, verso 12. Vamos a comenzar ahí. Es una sección amplia, no abarqué todas las enseñanzas, nos llevaría mucho tiempo, pero ahorita lo que queremos es fortalecer nuestra perspectiva, nuestro conocimiento, para poder abordar mejor el libro de Job. Los conceptos que Rabbi Joshua toca en este discurso, en esta serie de enseñanzas, traté de incluir los que más nos van a servir para entender Job. También dejé algunos fuera porque también sería muy extensa. De hecho todos nos servirían, pero al menos estos son básicos y nos van a dejar bastante conocimiento para poder continuar. Vamos a leer aquí, 14:12, ¿ya lo tienen? Vamos a leer el documento, dice, haciendo banquete para los necesitados. Dice así, un mishté, banquete, naturalmente transmite la idea de reunir a cierto grupo de personas, las cuales asistiendo a dicha convocación pueden disfrutar de gran cantidad y variedad en alimentos hasta saciarse. El organizador de un banquete es visto como un hombre generoso y amoroso que disfruta el deleite de sus invitados y busca siempre la satisfacción de todos ellos. Ya vimos que los hijos de Job hacían banquete, cada quien en su día, y llamaban a sus hermanos. Y en esta sección de Lucas vamos a encontrar que Yehoshua es invitado por alguien a un banquete, y él comienza a dar instrucciones de qué significa un banquete de acuerdo a la ética, de acuerdo a la espiritualidad que la Torá nos quiere enseñar. No es como el mundo nos ilustra que es un banquete, para divertirse, para hacer fiesta, para nada más estar con los amigos, sino que la Torá nos arroja un significado más elevado, lo verdaderamente importante que debiera imperar cuando un hombre que es generoso debiera tener en su mente cuando quiere hacer un banquete. Si nosotros vemos en el capítulo 14:1 de Lucas cómo introduce, nada más lo vemos así como para tener un antecedente. Dice así: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Ya vemos que le invitan a un banquete, ¿no? Ahí está, y la misma palabra, ¿no? Para comer en casa. El fariseo les echaban hasta aquí delante de él un hombre hidrópico. Bueno, ahí hace una sanación. Pero nosotros vamos a ir al versículo 12, que dice así: dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. En el 13 leemos: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.
¿qué vamos a ver aquí? Yehoshua dice, cuando tú haces un banquete, miste, es la palabra que vimos, la volvemos a repetir aquí, ahorita vamos a escribirla para que ustedes la tengan presente y vamos a sacar los números, ¿no? Para que ellos nos ayuden a entender todavía más por qué usa la palabra miste y por qué la une con la palabra pobre. ¿Por qué él ve una relación entre hacer un miste, un banquete, y que corresponda a que en ese miste deba haber pobres, no ricos? ¿Por qué lo que corresponde más a hacer un banquete es que haya gente que necesite comer, no los que siempre están saciados? Pero lo común es entender, Ale me preguntaba hace rato, yo he leído esta parte y yo no sé cómo entenderla. Si es darle de comer a los pobres o invitarlos a tu casa cuando tú tienes comida, pero puedes invitar a gente que ni conoces y como que eso da desconfianza, ¿no? No sabes a quién estás metiendo a tu casa para dar el banquete. Bueno, eso es en cuanto a lo natural. Ya depende de cada quien el que arriesgue la integridad de su casa, la privacidad de su familia, decir, ahí veo un pordiosero, ¿no? A un mendigo, lo voy a invitar a comer tal vez hoy en Navidad, no sé, una fecha especial, ¿no? Mi cumpleaños, hoy quiero invitar a gente que siempre se duerme en la calle. Y tal vez él quiere en lo natural pasar el riesgo, ¿no? Pero aquí me está hablando en sí, ese no es el punto principal de Rabbi Yehoshua. El banquete del que él está hablando es el conocimiento de la Torah. El que ya sabe, ¿para qué? O sea, no es que no necesite saber más, pero ¿cuál debiera ser nuestro principal interés? Poner un banquete como el día de hoy, para el que quiere, para el que tiene hambre. El que está saciado menosprecia a veces, ¿sí? El que cree que sabe no valora la enseñanza. Se cree que tiene la revelación de Elohim y que nadie le puede enseñar ya nada. Que él está en contacto y que no hay más que aprender. Y lo hace por convivencia, no por hambre a Elohim. Pero un pobre come y valora lo que está comiendo. Alguien que tiene en su ser esa cualidad de decir, yo soy pobre. Yo necesito de Elohim tanto hoy como lo necesité ayer. El que está consciente de su pobreza. En el discurso introductorio en Mateo vemos cómo él dice, bienaventurados los pobres, ¿no? Los pobres en espíritu, y habla mucho de la pobreza, pero no está hablando en sí tanto de la física, sí tenía que ver, pero lo principal es lo de adentro, ¿no? Porque el que es pobre es el que siempre se siente necesitado de Dios. Ven al rico en ese mundo, ora a Elohim, le importa obedecer la Torah, toma su tiempo para estudiar o para hacer negocios y tener más dinero. Cuando dice, hoy voy a dedicar 6, 5 horas a saciar mi alma de Elohim, porque puedo estar lleno de comidas físicas, pero mi alma se está muriendo de hambre. ¿Cómo no alcanzan a identificar? Alguien que tiene todo en este mundo no alcanza a ver que por dentro se está muriendo de hambre. Pero Rabbi Yehoshua nos lleva a eso. El que hace banquete es el que sabe que los demás necesitan, pues lo que debiera tener en su mente. Y la gente que debiera estar en un banquete es la que está consciente que necesita, obviamente, tanto comer, pero también comer la palabra. ¿Sí va quedando claro hasta aquí? Sí. Y vemos que los hijos de Job, como dice, que ellos hacían banquete diario, porque tenían esa necesidad de Elohim, son sus sefirot. No podía estar descuidando su integridad y su perfección. Él tenía que estar cada día alimentando su ser de Elohim. Por eso ofrecía Olá, porque él se quería elevar en todos los aspectos. Él no decía, yo quiero ser rico y ya, con eso me conformo. Él dice, yo quiero ser íntegro, porque para acercarme a Elohim yo necesito ser como él. Yo no puedo estar incompleto, porque entonces yo no tendría una semejanza con él, algo que me una, algo que me permita acceder a él. Yo estaría incompleto. Y el que tiene necesidad, el que es pobre, busca eso, comer. Pero esto lo vamos a ver precisamente en el siguiente punto, porque eso es lo que enseña la Torah y eso es lo que está rescatando Rabbi Yehoshua. No que nos detengamos en que si haces un banquete, órale, ahí está la comida. Pero ¿por qué no vas con los pobres, con los que nunca tienen acceso a esa comida? ¿Por qué siempre utilizamos ese mundo, las cosas de ese mundo, solamente para nuestra diversión, para nuestro propio interés? ¿Por qué nunca pensamos en el otro, si ya comió o no comió? Y no solamente lo físico, sino también lo espiritual.